Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo. Hoy continuaremos con este fanfic, porque sigo escribiendo las demás, llevan más tiempo jejejejeje, porque escucho con calma en donde me había quedado, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, en el camino con rumbo a Konoha, alguien dijo, varios chakras se dirigen hacia una dirección, parece ser que nos tendremos que separar. Habló Naruto que estaba mirando en una dirección. ¿En serio? Preguntó Ino que estaba mirando en la misma dirección que miraba Naruto. Solo quiero ver la pelea de muy cerca, y van dos grandes chakras en ese lugar también. Respondió Naruto que estaba con una media sonrisa. No exageres. Habló Ino que siguió con su caminata. Bueno, nos veremos en casa. Asintió Naruto que caminó por otra dirección, pero se había dado la vuelta mientras decía, Shisui, cuida de tu madre, eres el hombre de la casa. Asintió Naruto con confirmación. Hai, respondió Shisui que estaba con diversión. Ino solo dio una media sonrisa, y Naruto se perdió en el camino, mientras que Ino siguió con su caminata hacia Konoha. Pero con el rubio, estaba corriendo a toda velocidad, porque tenía ganas de ver a dos personas que le habían causado problemas en el pasado. Solo esperen un poco, porque les daré una golpiza, dijo Naruto que estaba corriendo a toda velocidad, pero con los otros rubios. Kazan, ¿por qué Tousan se fue de aquí? Preguntó Shisui con curiosidad. Bueno, tu padre está lleno de energías, y quiere saludar a unas personas. Si tenemos que decir qué clase de personas son, bueno, serían como tus tíos. Después de todo, ellos son hermanos de tu padre, por parte del Yondaime, que es el Hokage. Asintió Ino mirando hacia Shisui que dijo, ya veo, entonces, el saludo será uno muy largo, decía Shisui pensando, la verdad, no creo que sea larga la charla, pero, espero que no se meta en problemas. Después de todo, se trata de tu padre, dijo Ino mirando hacia su hijo que solo había sentido con confirmación, porque su madre estaba caminando hacia Konoha, y él también quería llegar hacia la aldea de la cual, él solo había escuchado historias nada más, pero en otro lugar, con el Akatsuki que había salido de Tsunagakure a duras penas, estaba tratando sus heridas, mientras se preguntaba, ¿qué rayos había pasado en la aldea de la arena? Maldición, esto no se supone que sería de esta forma. El idiota Jinchuriki tendría que estar sometido por nuestro duro del arte, decía Deidara con mucho dolor, y para colmo, todavía le faltaba un brazo, pero segundos después, un Zetsu había emergido del suelo. Deidara, líder Sama espera un informe. ¿Por qué estás solo tú? ¿En dónde está Sasori? Preguntó Zetsu mirando hacia el rubio de Iwa con curiosidad. No hace falta preguntar más cosas. ¿Qué crees que ha pasado? Respondió Deidara que estaba con seriedad. Sasori pereció en su propia aldea. Eso ni siquiera tiene sentido. La última vez que había visitado esa aldea, se había llevado al Kazekage, y no cualquier Kazekage, se llevó al más fuerte. ¿Qué rayos pasó en ese lugar? Preguntó Zetsu mirando hacia Deidara que dijo, el Jinchuriki, el de una cola. Eso ha pasado, respondió Deidara molesto. El Ichibi, eso no tiene sentido. Yo tenía una detallada descripción de él, dijo Zetsu estoicamente, pues, nos basamos en la información que tenía Sasori en su poder. Después de todo, tenía espías en esa aldea, aunque después, poco a poco perdía contacto con ellos, pero en fin, la cosa es, que todo lo que se sabía de Suna, no era lo correcto. Todos los informes que obtuvieron son erróneos, y esa aldea, parecía uno que simplemente no tiene habitantes. Lo pudimos ver con Sasori Senpai, no había aldeanos en esa estúpida aldea. Creo que ya nos estaban esperando. Parece que también, hay alguien dando información dentro de nuestra propia organización, dijo Deidara con seriedad. Cuidado con lo que dices, Deidara, habló Zetsu con un tono serio, lo que digo es verdad, ya nos estaban esperando. ¿Cómo sabían cuándo y cómo nos moveríamos? Dime, eso no tiene sentido. Nos escondimos de todos, pero cuando salimos, ya nos esperaban. Eso no es normal, porque de lo que estoy seguro, es que nuestra organización está soltando información poco a poco, y su propósito debe de ser, que quiere que nuestra organización no cumpla con sus objetivos. Hablo de Deidara con un tono serio.
Hablaré de esto con líder Sanma, espera a que te contacte, dijo Setsu, que se había hundido en el suelo, y Deidara solo había sentido con confirmación, porque esperaría a que su líder lo contacte, porque él estaba en el punto de donde extraerían el biju de una cola, pero no lo tenían bajo su poder, pero en otro lugar, en donde la lluvia cae todos los días. Un pelinaranja miró hacia un ser que parecía una planta. Setsu, dijo el líder de todos los Akatsukis, líder Sanma, hay algo que tengo que decirle, dijo Setsu mirando hacia un pelinaranja que solo había sentido. Sasori, perdió en su Nagakure, habló Setsu con seriedad. ¿Qué dijiste? Preguntó Pain estoicamente. Lo que oíste, líder Sanma. Sasori de las arenas rojas, pereció en su misión en Suna, respondió Setsu mirando hacia un Pain que estaba un poco escéptico de que uno de sus shinobis perdiera la vida. Espera un minuto, ¿hablas de que uno de nuestra organización pasó al más allá? Preguntó Pain sin emociones. También lo había dudado, porque Sasori se hizo con la vida del tercer Kazekage, que era el más fuerte de toda esa aldea, respondió Setsu, que estaba con seriedad. ¿Y Deidara? Preguntó Pain estoicamente. Espera nuevas órdenes, y también me dijo algo que tal vez debería de saberlo, o tal vez debería de tenerlo en su mente. Líder Sanma, respondió Setsu, que estaba mirando hacia Pain, que solo lo miró fijamente, porque con ese gesto le decía que le diga lo que Deidara le había dicho. Verás, líder Sanma, Deidara en su reporte me dijo que era algo extraño, porque los de Suna ya los estaban esperando para combatir, y es más, dice que no había ningún habitante en Sunagakure. Es como si alguien, ya sabes, dijo Setsu con seriedad, dices que hay una rata en mi organización, ¿verdad? Preguntó Pain, que estaba con seriedad, porque si lo que dijo Deidara resultara ser verdad, lo que decía tenía mucha lógica, porque nadie sabía cuándo su organización empezaría a moverse. Setsu, quiero que vigiles a todos los de nuestra organización, y que nadie lo sepa, ni siquiera Madara debe de saberlo, porque tal vez el mismo Madara nos quiera destruir en las sombras. No confío en él, habló Pain, que estaba con seriedad. Entonces, los vigilaré en las sombras a todos los de nuestra organización, sin excepciones. Preguntó Setsu, que estaba con incredulidad. Dudo mucho que uno de nosotros sea tan estúpido como para traicionarnos, porque todos somos seres que caminamos en la oscuridad. Pero, hay personas que aún estando en la oscuridad, pueden seguir con sus ideales, y la verdad, todos pueden darnos la espalda si encuentran una causa justa, que obviamente, vaya en contra de nuestros planes. Además, ¿no quieres ver a tu madre? Preguntó Pain con seriedad. Líder Sanma, los vigilaré a todos, en especial a Itachi, que lo trajo Madara, respondió Setsu, que estaba mirando hacia Pain, que dijo, tenemos un trato, así que no faltaré a mi palabra, tú tienes el tuyo. No nos demos la espalda, confía en mí, y alcanzaré la meta que quieres alcanzar tú, y luego, debes darme lo que yo quiero. Habló Pain, que estaba con seriedad. Me retiro, respondió Setsu, que se había hundido en el suelo, y luego una peli azul caminó lentamente, mientras decía, Pain, ¿estás seguro de ir con este plan que tal vez nos mate en el proceso? Preguntó la Kunoichi de Akatsuki. Conan, ¿crees que estoy jugando? Ya me cansé de hablar sin sentido. Todos hacen lo que quieren, ¿por qué no hacer lo que me plazca también? Pensaré en mi propio beneficio, porque al final del camino, seguiremos juntos, pero esta vez, nuevamente estaremos todos los de nuestra organización, respondió Pain, que empezó a caminar, y la peli azul asintió con confirmación, porque no dejaría que su compañero camine solo hacia en donde tal vez su vida esté en peligro, pero con un Deidara, estaba esperando a que su líder lo contactara, pero nada pasaba todavía. ¿Será que Setsu le dijo que me contacte? Se preguntó Deidara, que seguía esperando, hasta que un gran estruendo se hizo escuchar. Y Deidara miró afuera de su refugio, y no había nada. Pero qué extraño, decía el rubio de Iwa, porque no había nadie, pero miró en el cielo, y vio algo que no pudo creer. Pero qué rayos, ¿qué cosa es eso? Decía Deidara, incrédulo por ver algo que parecía una enorme serpiente, y se había escondido, porque lo que estaba viendo, parecía que dominaba el cielo completo. Pero qué rayos, ¿qué cosa es eso? Decía Deidara con incredulidad, porque así como había aparecido, luego se había
esfumado, no lo sé, pero me dio algo de miedo, era más grande que los mismos Vijus, decía Deidara que estaba tratando de recuperar su valor, pero en otro lugar, antes de que Deidara viera esa enorme serpiente que estaba surcando los cielos, un Naruto también lo había visto, pero qué rayos, ¿qué cosa es eso? Decía Naruto sorprendido, porque la criatura era enorme. ¿Qué rayos está pasando ahora? Este ser está transmitiendo luz y esperanza. ¿Qué rayos? Y no era el único que vio eso, porque un Gaara que estaba buscando a su víctima también lo había visto. Pero ¿qué rayos? Mi existencia, dijo Gaara incrédulo. Kankuro con otros shinobis estaban con incredulidad, porque jamás habían visto una criatura de ese tamaño, incluso era más grande que los mismos Vijus. Pero en otro lugar, con un Shikamaru, estaba con la boca abierta. ¿Pero qué demonios? ¿Están viendo lo mismo que yo? Preguntó el Nara asustado. ¿Qué? Preguntó Obito que seguía corriendo, y luego todos miraron arriba de sus cabezas, y vieron algo que los había asustado. Escóndanse, ¿qué tal si nos ve? Decían los shinobis de Konoha. Jiraiya-sanma, ¿qué es eso? Dijo Kakashi asustado. Jiraiya estaba con su boca abierta, porque todo lo que estaba viendo, era algo que no vio ni en la tercera guerra shinobi. Los hermanos Namikaze también estaban viendo lo que estaba en el cielo, y no lo podían creer. Neji, dijo Lee con incredulidad. Byakugan, dijo el nombrado, pero lo que dijo, hizo que todos se asustaran, porque dijo, no tiene fin. Además, no sé si veo bien, pero si es chakra, es 1000 veces más grande de lo que tienen los hermanos Namikaze, dijo Neji asustado, algo que se había asustado a todos los presentes, porque luego de que todos estuvieran escondidos, el ser que estaba surcando los cielos, había desaparecido como si nada hubiera pasado, y dejó el cielo completamente despejado, y todos los de Konoha estaban todavía incrédulos. Y luego se miraron el uno al otro, porque estaban tan impactados, que no supieron más qué hacer, y se habían sentado para procesar todo lo que habían visto con sus propios ojos. Parecía una serpiente, no, parecía un dragón en forma de serpiente. Había escuchado historias mitológicas de ese tipo, dragones que podían flotar, pero, en forma de serpientes, no eran esos dragones que tenían manos y pies, y también garras, eran así, como ese ser. Además, vieron lo que tenía verdad, porque tenía cadenas en su cuerpo. Decía Obito que estaba incrédulo por lo que había visto con sus propios ojos. Rin, dijo Kakashi mirando hacia la pelicastaña que dijo, no lo sé pero, escuché algo, dijo Rin incrédula. ¿En serio? ¿Y qué escuchaste? Preguntó Kakashi con curiosidad. A alguien que dijo mi nombre. ¿Qué crees que fue? Respondió Rin mirando hacia Kakashi que estaba sorprendido. Pero Obito seguía mirando hacia arriba, no quería decir nada, porque él también escuchó algo, pero era imposible. Escuché algo, dijo Gai mirando hacia el enorme cielo despejado. ¿Qué era? Preguntaron todos con curiosidad. El esfuerzo valió la pena, no lo sé, pero esas palabras me calmaron. Era como si me dieran esperanzas de que todo lo que hice fue algo que no fue un desperdicio, respondió Gai que seguía mirando hacia el cielo. ¿Quién más había escuchado algo? Preguntó Kakashi mirando hacia todos los presentes, que negaron con su cabeza, porque nadie más había escuchado, salvo Obito que no quiso decir nada, así que negó con su cabeza también. Rin, ¿qué escuchaste? Preguntó Kakashi mirándola fijamente, pero la pelicastaña dijo, solo dijo mi nombre, eso fue todo, respondió Rin con una sonrisa. Y Kakashi solo había sentido con confirmación, pero en otro lugar, con los de Tsunagakure. Madre, ¿qué fue eso? Preguntó Gaara estoicamente. No lo sé, pero nos falta algo más, y nuestra existencia es requerible. Eso es lo que había escuchado, respondió Subihu que estaba con seriedad. Sí, también lo escuché, pero ¿qué fue esa cosa? Preguntó Gaara sin emociones. No parecía ser de este mundo, porque he vivido siglos en este lugar, y fue desde que el mundo shinobi se había formado, pero no había visto nada como esto. Yo parecía alguien diminuto a comparación de ese ser misterioso, respondió Shukaku que estaba mirando hacia el cielo también. Kankuro, ¿qué le pasa a Gaara? Preguntó Baki con curiosidad. ¿Cómo que qué le pasa? ¿Acaso no viste esa cosa? A cualquiera le alteraría eso.
incluso un biju. Estoy seguro que ahora mismo, Gaara está hablando con su biju, y está recibiendo información del posible enemigo que vimos, respondió Kankuro, que estaba mirando hacia Gaara, que seguía parado en el mismo lugar, pero después Gaara dijo, hay que movernos, y todos deben de tener cuidado. Habló Gaara sin emociones, y todos estaban incrédulos, porque Gaara era un poco amable con ellos, pero no serían grosero con esa generosidad que les estaba brindando, y dijeron, Hai, Kasekage-sama, y después empezaron nuevamente con su viaje. Kankuro, Baki, incluso tú, vieja, busquen registros de ese ser, cualquier cosa, debemos de estar en alerta, tal vez pasó solo por casualidad, o tal vez, es un ser que no hemos visto en nuestras vidas, y recién, se está mostrando ante nosotros. Dijo Gaara sin emociones, y los nombrados asintieron, pero con una chilló. Ella decía, alguien dijo mi nombre, lo dijo incrédula todavía, y Baki con Kankuro estaban sorprendidos. Sí, fue extraño, fueron las voces de los padres de Sasori, a esos que perdí en la anterior guerra shinobi. ¿Ustedes creen que esa cosa es como un mensajero del más allá? Preguntó Chilló mirando hacia los de Suna, que estaban incrédulos. Gaara estaba sin emociones, porque él, escuchó su propia voz diciéndole, que su existencia, era única en el mundo, pero que también, debía de respetar un poco a los shinobis que lo rodeaba, solo así, sería capaz de abrirse camino en donde, su existencia sería reconocida para siempre, algo que él buscaba, un mensajero del más allá. Si fue así, ¿por qué solo tú lo escuchaste? Preguntó Kankuro con curiosidad. No lo sé, pero, siempre tenía esperanzas de que alguna vez, ellos me hablaran para saber si lo que hice, fue lo correcto, porque Sasori, se había convertido en un shinobi renegado. Pero, yo no tenía otra opción, porque siempre él pensaba en sus padres. Convertirlo en shinobi, fue algo que lo distraía, pero, siempre me preguntaba, si eso era lo correcto. Decía Chilló, que seguía mirando hacia el cielo, pero nadie dijo nada. Pero aún así, Gaara dijo, todos, la misma orden. No me hagan repetir lo que ya dije. Habló Gaara, que empezó a caminar, y todos asintieron, porque ya tenían una orden, y Kankuro seguía mirando hacia el cielo, y después caminó con su hermano menor, pero ahora, era con más precaución, no querían sorpresas en el camino. Chiyo-sama, nos vamos, dijo Baki mirando hacia la anciana, que solo había sentido, y empezó a caminar hacia la futura batalla, pero en otro lado, con un Naruto. Esa cosa, no era de este mundo, de eso estoy seguro. Había escuchado de las dimensiones, pero solo en leyendas, pero como dicen por ahí, para que una leyenda se sepa, alguien debió vivirlo, pero, si no es de otra dimensión, ¿qué rayos fue eso? Era más grande que un mismo biju. ¿Cuál era su propósito al mostrarse? No quiero pensar lo peor, pero, bueno, ya lo pensé. Alguien más está jugando con este lugar, o tal vez, en otro lugar, está pasando algo. Decía Naruto, que estaba mirando todavía en el cielo, porque si eso había llegado hacia un lugar que era su mundo, ¿qué más podría aparecer más adelante? Y ese pensamiento, le hizo doler su cabeza. Maldición, le diré esto a Shikamaru, dejaré que lo piense él, dijo Naruto suspirando, y en otro lugar, un Shikamaru dijo, achú, genial, apuesto que alguien quiere saber más de esa cosa, pero qué problemático, decía el Nara suspirando, porque ya le dolía su cabeza. Todos, caminen, dijo Kakashi, que estaba mirando hacia su objetivo. ¿Corremos?, preguntó Gai con curiosidad, y Kakashi miró hacia el cielo, y le salió una gota estilo anime, porque sentía miedo, y era miedo del malo. Entiendo, Kakashi, lo diré por ti. Tengo miedo, así que, seamos precavidos, sin sorpresas, dijo Obito asintiendo. Lo que dijo él, asintió Kakashi con confirmación. Hai, respondieron todos con seriedad. Veo que no era el único que sintió miedo, dijo Kakashi asintiendo, pero Rin, era la que no tenía miedo. Incluso Gai estaba asintiendo, porque él, tampoco tenía miedo, y empezaron a caminar hacia el encuentro con los de Suna. Pero con Naruto, estaba mirando hacia el cielo mientras decía, no lo sé, pero, ser un shinobi volador, como que no es bueno del todo. ¿Qué tal si esa cosa, todavía está ahí arriba? No quiero averiguarlo, incluso, tal vez me vio, y me está viendo, dijo Naruto, que no quería salir de su escondite, porque si le dio algo de miedo, porque el ser, transmitía luz y esperanza, era lo más raro del mundo para él, y estaba parado un buen rato, pero después se golpeó su cara, mientras decía,
decía, en fin, si viene por mí, lo dividiré con mi Susanoo, decía Naruto que empezó a caminar, porque tampoco quería sorpresa en el camino, pero volviendo con un Deidara, miraba hacia el cielo, y estaba un poco asustado, porque si él se iba, se preguntaba si ese ser que vio recientemente, estaba ahí flotando en el cielo, y esa pregunta, no quería que le respondieran, porque para que esa pregunta sea respondida, él tendría que ir para averiguarlo, algo que no quería hacer, pero una voz decía, Deidara, y el nombrado miró hacia una dirección, y había entrado hacia su refugio. Deidara, preguntó Pain sin emociones. Oh, líder Sanma, ¿viste eso? Preguntó Deidara que estaba sorprendido. Sobre lo de Sasori, no lo vi, respondió Pain mirando hacia Deidara que dijo, no eso no, pero qué bueno que Setsu le dijera que se contacte conmigo, dijo Deidara con seriedad, porque quería contar algo, pero Pain dijo, no me dijo nada Setsu, solo me dio tu informe, si me lo hubiera dicho, te respondería hace un buen rato, pero ahora, me contacte solo para cerciorarme de que abandones este lugar, porque tal vez, lo que me dijiste, sea todo verdad, habló Pain que estaba con seriedad, aguarda, Setsu no le dijo nada de que me contactara. Preguntó Deidara molesto, porque estaría esperando por nada, pero después dijo, aguarda, como que tal vez lo que dije sea todo verdad, preguntó Deidara mirando hacia Pain que dijo, lo que dijiste, de que alguien esté filtrando información, tal vez todo sea verdad, y por esa razón, deberás de dejar ese lugar, porque tal vez, hasta ese lugar ya está en los informes que le dieron a nuestros enemigos, dijo Pain con seriedad, ya veo, y la verdad, pensé que estarías dispuesto a confiar en los demás, mataron a mi compañero, yo perdí mi brazo en el proceso, esos de Suna, sin duda los odio, pero ya me vengaré de ellos, pero también, líder Sanma, ¿usted vio en el cielo minutos atrás? Preguntó Deidara estoicamente, en el cielo, en Amegakure, solo llueve, así que no hay nada que ver en el cielo, respondió Pain mirando hacia Deidara que dijo. No va a creer lo que vi, había una enorme serpiente de luz, y también cadenas doradas sobre él, dijo Deidara con seriedad, ¿en el cielo? Preguntó Pain pensativo, sí, había un ser muy enorme en el cielo, y era como una serpiente, pero estaba hecho de luz, y también, se perdió en el cielo, habló Deidara que estaba mirando hacia su líder que dijo, ¿estás seguro que viste una serpiente de luz, y no a un Orochimaru? Porque él, podría estar filtrando información de nuestra organización. Preguntó Pain sin emociones, no, lo vi muy bien líder Sanma, era más grande que un Biju, respondió Deidara que estaba mirando hacia su líder que no podía creer lo que decía su subordinado, con que en el cielo, Deidara, si sales de ese lugar, ten mucho cuidado, no vaya a ser que esa cosa ahora mismo, está ahí viendo cómo alimentarse, si lo viste. Yo te voy a creer, investigaré por mi cuenta también, así que no te preocupes, ven hacia Megakure, porque te daré una nueva misión, y será para buscar a alguien en específico, dijo Pain que se había marchado del lugar, bueno, tengo que dejar este lugar que solo me trajo desgracia, pero, volar, ¿qué pasará si yo vuelo? Estará ahí arriba ese ser, se dijo Deidara que estaba con mucha precaución, y después, empezó a caminar hacia una sola dirección, si sus enemigos supieran que no puede volar como lo estuvo haciendo todo este tiempo, estaba seguro que lo tratarían de matar, y por esa razón, no quería surcar los cielos que parecía, que ahora tenía un nuevo dueño, así que empezó a caminar, pero en un alejado lugar, un Gaara tocó el suelo, se mueve, siento su chakra, dijo Gaara sin emociones. Y todos estaban sorprendidos, porque su Kage era sorprendente, y luego lo seguían sin decir nada, y los de Konoha hacían lo mismo, porque ya estaban cerca para encontrarse con los de Tsunagakure, y en otro lugar, con un Naruto que solo decía, los chakras van más lentos, parece que piensan que tal vez, haya más sorpresas en el camino, bien pensado, porque también haría eso, decía Naruto que estaba caminando con mucha tranquilidad, pero con un Deidara, estaba caminando, mientras miraba hacia arriba de él, no lo sé pero, si voy hacia el cielo, ¿acaso lo veré? Se preguntó Deidara que ya le picaba la curiosidad, y después, hizo un ave de arcilla, y empezó a flotar en el aire, pero una voz dijo, Futón, Daitopa, estilo de viento, gran ruptura, y Deidara vio eso, y rápidamente lo había esquivado.
Kazekage, gruñó Deidara con furia, porque casi le habían encestado el jutsu de lleno, y luego algunos de Suna ya estaban en sus posiciones, porque un Deidara mandó varias arcillas explosivas en sus enemigos, pero todos lo contrarrestaban con un estilo Raitón, y Deidara estaba molesto, porque eso era algo que solo pocos sabían. Rayos, seguir en el aire, llamaría la atención del ser que esté en el cielo, de eso estoy seguro, decía Deidara apretando el puño, pero en otro lugar, con los de Konoha, ven eso, es una Akatsuki, dijo Jiraiya con seriedad, y sus camaradas estaban sorprendidos, y empezaron a correr más rápido, porque los de Suna, ya estaban combatiendo con el Akatsuki que todavía, estaba vivo, y en otro lugar, un Naruto sintió que los chakras, se movían más rápido de lo normal. ¿Acaso vieron algo? ¿O acaso, dijo Naruto que enfocó su vista en un solo lugar, porque vio una Akatsuki a lo lejos? Ya veo, con que ya están cerca de la Akatsuki, pero según entiendo, los Akatsuki viajan en pareja, ¿qué hace solo una Akatsuki por estos lugares? Se dijo Naruto que estiró su cuerpo, y después empezó a correr hacia la batalla, porque faltaba poco para llegar, pero con Deidara, estaba tirando varias arcillas explosivas, y los de Suna lo contrarrestaban con etiquetas explosivas, o también, con el elemento rayo, algo que hacía que sus arcillas no explotaran, algo que molestaba mucho a Deidara, y cuenta que también, estaba el Jinchuriki Gaara, que lo tenía bien arrinconado, si se daba la vuelta, le darían el golpe definitivo, y cuando quiso hacer algo, varias voces dijeron, Katon, Goukakyo no Jutsu. Y una gran bola de fuego fue hacia Deidara, que tuvo que hacer otra ave de arcilla para escapar del rango de ataque de sus enemigos. Veo que todos quieren mi vida, pero lo siento, no moriré hoy, porque tengo muchos planes que hacer, decía el rubio de Iwa que estaba mirando hacia sus oponentes. Pensé que no llegarían, dijo Gaara sin emociones, lamento la tardanza, pero vimos algo sorprendente, respondió Kakashi con seriedad. Sí, también lo vimos, hablas de esa cosa que brillaba en el cielo, ¿verdad? Sí, también hizo que mi existencia tuviera sentido, respondió Gaara sin emociones, y Kakashi estaba sorprendido, porque pensó que ellos fueron los únicos en verlo. Ya hablaremos de todo eso, por ahora, centrémonos en ese Akatsuki, dijo Jiraiya con seriedad, Jiraiya de los Sanin. Decía Deidara con furia, y miró hacia los demás shinobis, pero solo había Jounin de alto nivel, los novatos, estaban escondidos, y esa fue una orden de Kakashi, pero les dieron la orden de atacar cuando lo vieran necesario. Qué divertido, me convertí en un problema para dos aldeas elementales, y eso que no he contado a mi antes aldea, porque no pueden atraparme, decía Deidara que estaba con diversión, es porque esos de tu aldea, te aprecian un poco, pero qué lástima, porque yo, no te aprecio mucho que digamos, dijo una voz que ya estaba dando una patada con mucho chakra hacia un Deidara que no pudo esquivar ese ataque, y recibió la patada en toda su cara, y el rubio de Iwa bajó a toda velocidad, y solo pudo decir, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, pero mientras caía, solo dijo, Katsu, y la arcilla de ave, había explotado, mientras que una gran explosión se hizo escuchar, ¿Pero qué rayos?, dijeron todos mirando la explosión que hizo Deidara, porque primero había bajado a toda velocidad, y luego él mismo hizo que su arcilla de ave explotara, y no entendía nada de lo que estaba pasando, pero una voz dijo, parece ser, que todos ustedes les gusta hablar mucho, dijo una voz que estaba mostrándose lentamente, porque había salido de la gran cortina de humo que había creado la explosión de Deidara. Naruto, dijeron todos sorprendidos, porque Naruto, estaba nuevamente en las naciones elementales. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, apareció Naruto para impartir justicia XD, pero, muchas cosas haremos más adelante, será divertido, misterios que pasarán a la historia, eso creo, pero como siempre, espero que les haya entretenido, que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.